días. Estamos otra vez a viernes 20 de agosto y vamos a compartir otra vez sobre la influencia de Jesús en la vida del apóstol Pedro. A Pedro el Señor lo ha tomado a su servicio. Jesús le enseñaba. La influencia de Jesús en la vida de los discípulos fue la cosa más grande que ellos experimentaron. Hasta el último momento de sus vidas, la cosa más grande fue que habían estado con Jesús. El llamamiento que había recibido Pedro implicaba una asociación íntima y constante con Jesús. Así que es en el relato del ministerio del Salvador, vamos encontrando lecciones que fueron moldeando de una manera extraordinaria la vida de Pedro y que también deben servirnos a nosotros hoy. En primer lugar, el Señor le enseñó sobre la sencillez. Aquí en Marcos capítulo 1 y versículo 29, dice: al salir de la sinagoga, Jesús, acompañado de Jacobo y Juan, fue a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida se lo dijeron. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le desapareció la fiebre y se puso a servirlos. Aquí vemos que había necesidad de ayuda, pues por todos lados había afligidos, había sufrimiento, había necesidad, había muerte. Jesús muestra el aspecto casero, doméstico de su ministerio. Y le vemos aquí entrar con los suyos en la casa de Pedro y de Andrés. Así que vemos al Señor como el Salvador del individuo. El Señor es el que viene a buscar al necesitado para el hogar o el necesitado de cada casa. A veces queremos ser siervos de plataforma, de responsabilidades bien visibles y que reciban el aplauso de los demás. Pero escasean los siervos hogareños, los siervos que visitan, que animan, que lloran junto al lecho del enfermo. Hoy es fácil ver hermanos agolparse por querer subir al púlpito o tener ministerios que son apreciados por la multitud. Pero necesitamos el espíritu del maestro, de aquel que en lugar de ascender descendió, como dice Marcos Vidal en su canción. Tener el espíritu del maestro que bajó hasta lo sumo, que descendió tratando de tocar tu vida y la mía. Vino tan cerca nuestro, que se puso al alcance de los insultos, de los salivazos, incluso de los golpes que le llevaron a la cruz. Pero esa era la actitud del Señor. Jesús tenía ojos abiertos para ver las necesidades del hombre y tenía un corazón anhelante por comunicar la bendición. Por eso ya el Señor le había dicho a Jeremías: no busques para ti grandezas. Lecciones sobre la humildad. Pero también la sencillez. También tenemos lecciones sobre la humildad. En el versículo 36, en Marcos 1, dice que el Señor se había levantado muy de mañana y cuando aún no había amanecido, salió de la ciudad y se fue a un lugar desierto. Allí se puso a orar. Le buscaron Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él respondió: vamos a lugares vecinos para predicar también allí, porque para esto he venido. Predicaba en las sinagogas por toda Galilea y echaba fuera los demonios. Esta es una lección sobre la humildad. Imaginemos el deleite de Pedro al ver las multitudes siguiendo a su maestro. Llega junto al Señor: Señor, todos te buscan. Y qué sorpresa al ver que él en realidad evitaba la popularidad. Multitudes apretadas habían encerrado el día anterior esperando la obra sobrenatural en beneficio de sus vidas. Mas Jesús no utiliza ese medio para proclamar el reino de los cielos.
no gritará, decía Isaías 42, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Cuando Cornelio quiso adorar ante Pedro, él le detuvo. Allí en Hechos capítulo 10, había aprendido una lección de humildad. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Pero luego también el Señor habría de darles una lección sobre la dependencia. En el capítulo 3, versículo 13, leemos que el Señor después subió al monte y llamó a quienes él quiso y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. La elección de los discípulos fue hecha después de una noche de oración. Evidentemente era un suceso de vital importancia para el Señor. Y él buscó la comunión con el Padre para discernir la voluntad de Dios en cuanto a los hombres que habría de escoger para que fueran sus apóstoles. El propósito era doble, que estuvieran con él, y esto nos habla de comunión, y para enviarles a predicar, y esto habla de servicio. Estas dos cosas son fundamentales. El segundo depende de lo primero. El servicio depende de la comunión. A veces estamos tan metidos en el trabajo, tan preocupados por servir, por hacer, que olvidamos el encuentro personal, el momento de la comunión, la tranquilidad del alma que se explaya en la presencia del Señor y que busca el rostro del Padre. Debemos guardar este orden y perseverar en la debida proporción. Porque esto es así. La comunión íntima con el Señor a veces no demanda largas cantidades de tiempo, pero sí calidad de tiempo. Esto no sucede en todas nuestras relaciones. Si tú tienes un trabajo, tienes que pasar 8 horas al día como mínimo, cumpliendo tus responsabilidades. Y quizá con tu esposa, con tus hijos, estás menos horas, pero vas a estar con tus hijos las horas de calidad o con tu esposa. Y eso es importante, que ese momento lo manejes bien, lo uses bien. Y esto es lo que pasa en la vida cristiana. Necesito estar con el Señor. A lo mejor son unos pocos minutos en la mañana donde explayo mi corazón cuando elevo mi oración. Luego voy al ministerio y desarrollo el servicio, pero fundamentado en ese tiempo íntimo en la presencia del Señor. Porque al fin y al cabo, el trabajo y el ministerio es una prueba y una expresión de la comunión. Allí se desarrolla, se profundiza la confianza. El camino para aprender es vivir en la presencia de Jesús. Así que el Señor le ha dado una lección sobre la sencillez, una lección sobre la humildad. Ahora les da una lección sobre la dependencia y vamos a concluir esta mañana con una lección sobre el trabajo. En el capítulo 2 de Marcos dice que Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y Jesús les predicaba la palabra. Luego en el versículo 13 dirá: Jesús volvió después a la orilla del mar, y toda la gente venía a él, y él les enseñaba. Dios detesta la especulación. Los hombres escogidos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron siempre grandes trabajadores. Dios busca personas responsables, Dios busca personas con ganas de trabajar. No hay lugar para los tímidos, los cobardes o los especuladores en la obra del Señor.
Jesús trabajó arduamente y fue enseñando a Pedro y a los demás que también esta era la parte que a ellos le tocaría. En Filipenses capítulo 2 nos dice que Él se hizo siervo. Marcos 10 dice que el Señor no vino para ser servido, sino que vino a servir. Abraham, Moisés, David, Daniel habrían tenido una vida mucho más fácil si Dios no los hubiera llamado a su servicio. La elección de un hombre siempre, siempre significa que tendrá que trabajar duro. Por eso es hermoso que el Señor nos llame. Es una alta dignidad conocer a Cristo en nuestros corazones, pero también implica saber que Él nos va a llamar para un servicio y que ese servicio tenemos que hacerlo con responsabilidad, con integridad, con valentía, con esfuerzo. Pablo le escribía a los tesalonicenses y daba gracias a Dios, dice, porque oigo de vuestro arduo trabajo de amor. Y esa debe ser una característica en la vida de todo creyente que ama al Señor, que ama a la iglesia y que ama a las personas. Que estas lecciones hoy bendigan nuestras vidas. Que tengáis un buen fin de semana. Que la alabanza con la que ahora vamos a terminar llene vuestros corazones en esta mañana de adoración y gratitud y de compromiso para vivir este día para la gloria de Dios. Que el Señor os bendiga. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor